El viento aullaba fuera de la tienda, se dio la vuelta en sus pieles, dejando escapar un largo suspiro. Hrina y Kairen se habían calmado al otro lado de la tienda, los gemidos bajos y las respiraciones rápidas habían llegado a un punto crítico hacía varios minutos. Sus ojos se abrieron de par en par y miraron la pared de la tienda mientras susurraba con la brisa. Escuchó crujidos afuera, voces bajas, un poco de risa, nada fuera de lo común. La mayoría de los días había cerca de 80 en su aldea, casi el doble que ahora, ya que los clanes se reunían para cosechar las cosechas sembradas en los campos cercanos hacía varios turnos de luna y para compartir la generosidad de los jardines que se turnaban para cuidar mientras cambiaban de campamento, siguiendo las migraciones de rebaños y peces a través de la tierra y los ríos. Una rama se rompió cerca y, de repente, demasiado caliente, empujó las pieles hacia abajo. Ygritte no llevaba más que su ropa interior de lana toscamente hilada, manchada por la edad y hecha jirones en los bordes. Empujándose, agarró su ropa de abrigo y comenzó a ponerse las brechas y la túnica, seguidas de su abrigo. Mientras se ponía las botas, atándolas, la forma que compartía sus pieles rodó y parpadeó hacia ella. ¿Ygritte? La voz era somnolienta y el chico se deslizó sobre su codo izquierdo, parpadeando hacia ella con ojos azules grisáceos. Solo necesito tomar un poco de aire, Lilred, le sonrió, extendiendo la mano para despeñar suavemente sus tenues mechones rubios fresa. Se frotó los ojos, mirándola a la tenue luz del fuego que no eran más que brasas en el pozo central de la tienda que compartían con su tía y sus primos. Vuelvo a dormir contigo, dijo Ygritte mientras le daba un suave codazo en el hombro. Volveré dentro de un rato, Yngve. Él asintió con la cabeza y volvió a excavar en las pieles que prácticamente habían desaparecido en la oscuridad cercana. Los labios de Ygritte se torcieron en una leve sonrisa y se puso de pie, agarrando su daga y, después de un momento de vacilación, su arco y su carcaj. Se acercaba el amanecer y estaban cerca del río. Había una posibilidad de que consiguiera un buen tiro a un alce o a un pato de madera. Pasó junto a unos pocos hombres y mujeres, la mayoría sentados junto a las hogueras, pero unos pocos haciendo guardia. Las antorchas permanecían espaciadas en el borde de la aldea, iluminando la escasa tierra entre la aldea y los campos o el bosque. ¿A dónde vas? La miró un centinela de uno de los clanes que se había unido a ellos para la cosecha, con ojos oscuros que escudriñaban su silueta. Levantando la barbilla, Ygritte le frunció el ceño con los ojos entrecerrados. No es asunto tuyo. Es asunto mío, replicó él, acercándose. Lanza Larga me ordenó que vigilara, así que sigo vigilando. Eso significa llevar la cuenta de quién viene y quién va. Entonces puedes decirle a Lanza Larga que me fui y cuando regrese puedes decírselo a él, siseó mientras él intentaba agarrarla del brazo, apareciendo un cuchillo en su mano, casi cortándole el antebrazo. Nadie debe abandonar el campamento. Menos mal que no soy, nadie, le dijo Ygritte, con el cuchillo todavía inclinado hacia él. Volveré y si no lo estoy, entonces no lo estoy. Lo que sea, chica, dio un paso atrás, moviendo la lanza que sostenía, arrastrándola a través de la espesa capa de escarcha sobre el suelo de tierra y hierba pisoteados. No me quites la piel de los huesos si te matas. Acechando en la noche, siguió el río, eligiendo sus pasos cuidadosamente y escuchando los sonidos de la vida nocturna a su alrededor. Cuando el cielo comenzó a gris, sus ojos se fijaron en un pato de madera macho, su cabeza con cresta azul y blanca brillaba mientras se sumergía en el agua helada para encontrar su propio desayuno. Arrodillada, Ygritte preparó su arco, palpando cuidadosamente la flecha que tiraba para asegurarse de que no era la que tenía las nervaduras cerca de la flecha. Hizo una muesca con la flecha, observó al pato mientras se acercaba a la orilla, y luego desenvainó, apuntó y soltó. Sus brazos apenas tuvieron tiempo de sentir el ardor antes de ponerse de pie, corriendo por la orilla para recuperar su presa. El cielo comenzaba a cambiar de colores, rosas y morados, con una salpicadura de rojo en el horizonte, mientras ella lo agarraba de donde el cuerpo se había enganchado en un par de rocas. Con mucha suerte, Ygritte apenas había sido salpicado por algunos escupitajos de las olas del río que lamía las rocas y continuaba río abajo. Estaba a mitad de camino de regreso al campamento, con la presa colgada al hombro, atada a su carcaj, cuando oyó los gritos. El aire se había enfriado considerablemente, en contraste con las mañanas anteriores, cuando parecía calentarse con el sol. Podía ver una ligera niebla que oscurecía partes del campamento. Su cuerpo se tensó, se quedó paralizada apenas un segundo, sin aliento. Yngve exhaló entre sus labios y tiró de su arco hacia adelante y lanzó otra flecha mientras sus pies encontraban su equilibrio y corría de regreso al campamento. Fin de flashback. Las llamas bailaban desde las tiendas aquí y allá, los cuerpos ardían mientras hombres, mujeres, niños, todos, se dispersaban.
Algunos luchaban con lanzas y cuchillos, cualquier cosa que tuvieran a mano. Ygritte soltó una flecha en el ojo de un cadáver, su cuerpo retrocedió 2 pasos antes de enderezarse y volverse hacia ella. Fue Shiori, una de las viejas lanceras de los clanes visitantes, quien arrojó un trapo ardiente, lo envolvió en una roca y lo prendió fuego. Sin detenerse a agradecer la ayuda, Ygritte se deslizó por el campamento, agarrando una antorcha que alguien había dejado caer al suelo en algún momento. A su alrededor reinaba el caos, pero solo había una cosa en su mente: Yngve. Gritó mientras se acercaba a la tienda que compartía su familia, lo que quedaba de ella desde la muerte de su madre y el robo de su hermana mayor un año antes, con el corazón latiendo como el sonido de un alce pisoteando el bosque. El cuerpo de uno de los miembros de su clan, con la garganta arrancada, apareció ante sus ojos, azul brillante como un cielo claro de verano, aún más brillante. Ella esquivó hacia un lado mientras la cortaba con el cuchillo de bronce que sostenía en la mano. Rodó por el barro y aterrizó torpemente sobre su codo mientras intentaba mantener la antorcha fuera del lodo. Deslizándolo hacia él, gruñó mientras la esquivaba y la apuñalaba de nuevo. Mientras se deslizaba por el barro, los pies resbalaban como si otra forma, un cuerpo pero huesos con carne podrida desprendiéndose de su forma esquelética prácticamente se estrellara contra ella. Una rápida puñalada de la antorcha prendió fuego a la criatura y ella retrocedió a tiempo para apenas escabullirse del otro hombre muerto mientras la apuñalaba de nuevo. Se congeló de repente, una delgada línea de metal se deslizó por su pecho, asomándose hacia ella. En un instante se desvió, cortando con el cuchillo que sostenía. Un grito de dolor llegó a sus oídos, pero ya se estaba moviendo, golpeando la antorcha en su espalda, tirándola a un lado mientras se incendiaba. Yngve estaba de pie al otro lado del cuerpo mientras caía, con los ojos muy abiertos y la boca abierta, el rostro haciendo una mueca de dolor y miedo. Yngve. Ygritte corrió hacia él, atrapándolo mientras se balanceaba. Vestía poco más de lo que usaba para dormir. Tenía los pies descalzos, pero se había puesto el abrigo. Lo atrapó antes de que pudiera moverse, ya que su rostro se puso blanco. ¿A dónde te ha llevado?, preguntó ella, con los ojos moviéndose a su alrededor incluso mientras hablaba, buscando más formas incluso cuando los gritos eran más lejanos. Se arrastró. Tragó saliva y se tocó el brazo derecho y el pecho con el izquierdo, sin que le faltaran las palabras. Podía ver la sangre fluyendo, el corte en sus pieles, pero no podía ver la herida en sí. ¿Ygritte?, murmuró con voz temblorosa. Soy. No, le dijo Ygritte, interrumpiéndole, ¿estarás bien, pequeño? Un chillido cercano llamó su atención y escuchó más gritos. Se dio la vuelta y su mirada se fijó en una forma que se dirigía hacia el otro lado del campamento. Era pálido, con el pelo blanco como el hueso y la piel del color de la escarcha. Se sentó sobre un caballo muerto, con algunos espectros aún merodeando a su alrededor. Ygritte podía oír los gritos de la gente que seguía a su alrededor, llamando a todos a correr, a dar media vuelta. Ygritte, murmuró la voz de su hermanito a sus espaldas, y ella reconoció el dolor que había en ella. Había visto lo suficiente de la herida como para saber que no sería capaz de escapar con ella. No y sobrevivir a ello. Siéntate, Yngve, le dijo ella en voz baja, con delicadeza, solo un poco. Ygritte levantó su arco del suelo y extendió la mano detrás de ella, jugueteando con los dedos cada flecha hasta que encontró la que tenía las nervaduras. Había sido un regalo, uno de los 3 que los hombres de Mance Rayder le dieron a su clan cuando llegaron a reclutar y difundir la noticia de una vida al sur del muro que ofrecía el reclinatorio Lord Stark. Como el mejor tirador del pueblo, Ygritte había sido elegido para empuñar uno de ellos. Después de esta cosecha, estaban destinados a ir al sur, todo el clan. Originalmente, había planeado salir a Selunas, para unirse a Mance y sus hombres para prepararse para tomar el muro. Sin la necesidad de luchar contra los cuervos, había elegido quedarse aquí, con su familia, y viajar al sur con el clan. Para protegerlos en el camino. Exhaló, con la respiración temblorosa, golpeó la flecha, sacó y soltó. No fue un tiro perfecto, pero fue lo suficientemente bueno. Atravesó al otro en el hombro, estrellándose contra él para derribarlo, inclinándolo hacia el lomo del caballo muerto. Luego se hizo añicos, cayendo en pedazos, un grito que le hizo temblar la columna vertebral y se cortó mientras caía en pedazos ante sus ojos. La muerte de la caminante blanca fue suficiente para reunir a los hombres y mujeres restantes de su clan para luchar y quemar a los espectros que aún luchaban. No había otros lo suficientemente cerca como para resucitar a más muertos ese día. Ygritte pasó lo que parecieron horas defendiendo a su hermano pequeño, con una mano ayudando a poner presión sobre su herida, antes de recibir finalmente la ayuda de varios miembros del clan. Interludio, Ygritte parte 2.
Todavía no era otoño, y la escarcha lo cubría todo junto con una fina capa de nieve a centímetros de profundidad al aire libre, pero solo una capa de polvo bajo los árboles. Abandonaron el pueblo, quemando casi todo, incluidos los cuerpos de los muertos, que no podían llevarse consigo. Unos pocos caballos y mulas sobrevivieron al asalto, se dispersaron por el bosque y fueron localizados una vez que el sol se elevó en el cielo. Fueron menos de 40 los que sobrevivieron entre los dos clanes después de que los heridos fueran atendidos o se les diera misericordia. Ygritte había estado preocupada por su hermano, todos menos uno de sus primos cercanos habían muerto, junto con su tía, el corte en su brazo era profundo y muchos de ellos supuraban rápidamente. La daga de bronce que le había dado el corte había brillado, recordaba, tal vez limpiada la noche anterior. La bruja del bosque que curaba las heridas de su hermano era honesta y clara. Si se mantenía limpio de infección, Yngve viviría, pero es posible que nunca volviera a tener el uso completo de su brazo. Una hermosa cicatriz también adornaría su pecho, cortando su pezón, pero los hombres no tenían uso para ellos de todos modos, y estrechándose en el centro de su pecho. Ygritte fue meticulosa al hacer que lo limpiara con agua hervida y luego pegara la pasta que la bruja le había recetado, incluso cuando les quitaba tiempo de viaje buscar ingredientes de los jardines de hierbas ocultas que salpicaban el paisaje. Les dio motivos para buscarlos, al menos, recogidos como estaban por otros clanes que viajaban hacia el sur. Recordó cuando los jinetes de Man se habían pasado por el campamento, sus grandes planes para unirse a ellos se hicieron añicos con el conocimiento de que podía llevar a su familia al sur. El hombre había pasado de rey más allá del muro a un líder de leyenda, el hombre que trató con los Stark y negoció un salvoconducto. Ninguna muerte llegaría a aquellos que llegaran al sur. Ygritte había puesto los ojos en blanco con incredulidad al principio, apuñalando su cuchillo en uno de los lucios que su primo y su hermano pequeño habían capturado ese mismo día mientras ella había estado cazando con su tía y otro primo. Eviscerarlo, prepararse para asarlo frente al fuego. Todo aquello, todas las palabras que salían de la boca de la lancera, habían sonado enfermizamente dulces y demasiado grandilocuentes para ser verdad. La mujer de cabello oscuro se había quedado a pasar la noche, escabulléndose a la tienda de su primo Jaren, antes de escabullirse a la mañana siguiente montada en su caballo. Ella y sus compatriotas habían dejado atrás las 3 flechas con bonitas historias a su alrededor de lo que podían hacerle a un caminante blanco. Ygritte no les había creído, pero su habilidad con el arco era ampliamente conocida y cuando el anciano se lo tendió, lo tomó. Habían pasado horas, sentado frente al fuego, contemplando la danza de luz en los bordes de la piedra oscura y afilada. Ébano, verde, azul, toques morados. Unirse a Mance todavía estaba sobre la mesa, solo que esta vez se uniría con su familia ya a salvo. Sin embargo, eso había sido antes, ahora todos sus pensamientos estaban en lo que le deparaba el futuro. De la vida que podría hacer para su hermano y su primo. La mayor, con 8 y 10 años, era su deber ahora verlos hasta la edad adulta, hasta que pudieran empuñar sus propias lanzas en la batalla. Mientras atendía la herida de Yngve, ayudándole a limpiarla y a envolverla en las hojas frescas de las coles de invierno que recogían en los huertos mientras viajaban. Esta tierra congelada, las costumbres de su gente, Ygritte lo sabía. No quería tener nada que ver con los reclinatorios y sus preciosas leyes. Las palabras de la vieja Torgen, una jaula de la mente, resonaban en los recuerdos de su juventud. Pero ahora no le quedaba otra opción. No si su hermanito iba a tener algún tipo de vida. Originalmente, había habido poco debate entre los ancianos sobre qué camino tomar, ya que los espectros habían tomado la vida de una docena de miembros del clan en cacerías y viajes comerciales mientras caminaban hacia el oeste y el norte. Media docena de otros clanes ya habían abandonado las aldeas, incluso cuando se acercaba la última cosecha antes del otoño. Los rumores se extendieron desde clanes más al norte y al oeste, aquellos cuyos caminos los llevaron más cerca de los colmillos de Escarcha y Milkwater. La mayoría había argumentado que era mejor arriesgarse con las dulces promesas hechas por Lord Stark que enfrentarse a los caminantes blancos y su ejército de muertos. Al menos los hombres morirían cuando les clavaras una flecha en el corazón. Los muertos seguían llegando. Así se había decidido, después de la cosecha, tomarían lo que recogieran y se dirigirían hacia el sur, hacia el muro. Los otros habían llegado demasiado pronto, antes de que estuvieran listos. Deberían haberse ido antes. Salto de escena. Podían verlo a leguas de distancia, el muro, un monumento alto y siempre presente que recordaba el pasado. A medida que se acercaba cada día durante su caminata por el bosque encantado, su corazón se aceleraba más a menudo, la preocupación y el miedo bordeaban el fondo de su mente. A Ygritte le habían enseñado durante mucho tiempo que no se podía confiar en los cuervos. Mataron a sus primos, tal vez a su padre,
ya que había desaparecido en una cacería con media docena de otros hombres cerca de los colmillos de escarcha. Todas las personas con las que había hablado tenían historias que contar sobre sus seres queridos perdidos por los cuervos, excepto quizás el raro clan que había vivido la mayor parte de sus vidas aislado en las montañas o en el lejano norte antes de que los ataques de espectros hubieran aumentado y los avistamientos de caminantes blancos en sus refugios de muertos vivientes hubieran arrojado el barniz de la leyenda a la realidad presente. Antes de que Mance Rayder comenzara su campaña hace casi 15 años, para unir a la mayor cantidad posible de la gente libre, ¿tendremos que escalarlo?, preguntó el pequeño Yngve una noche mientras se sentaban frente al fuego, mordiéndose el labio mientras compartían una bolsa de bayas de escarcha ácidas que habían recogido ese mismo día después de tropezar con una pequeña parcela y un jardín que no habían sido del todo recogidos por la fauna y otros clanes que pasaban. Sus ojos verde grisáceo la miraron, interrogantes. Yngve tenía 10 años, el último hijo que dio a luz su madre y el más duro con ella. Sus otros hermanos, completos o parciales, habían muerto o se habían ido a otras tribus. El clan había visto ni oído la piel o el pelo de su hermana mayor, Dasta, desde que comerciaron con esa maldita tribu Ten hace 2 años. En las noches en las que la luna estaba alta y llena, maldecía el tiempo que había pasado con ese estúpido chico de Ten mientras su hermana desaparecía en la noche. Nunca habían podido despedirse ni verla bailar con su hombre como lo habrían hecho si hubiera sido de otro clan. Ella extendió la mano y frotó una mano a través de sus mechones rubios fresa, haciendo que él arrugara su nariz cubierta de pecas hacia ella y se alejara. Entonces hizo una mueca, usando su mano izquierda para ajustar el cabestrillo en el que se había colocado la derecha. Ygritte suspiró, tratando de ocultar la preocupación en su voz mientras lo observaba. No lo creo. No si los cuervos dicen la verdad. Jaxi dice que la tierra al sur de la muralla es más verde que las agujas del árbol centinela y se extiende hasta donde alcanza la vista. Jaxi está lleno de mierda, resopló Ygritte, poniendo los ojos en blanco, pero no está del todo equivocado. Se fue de asalto hace años. ¿Antes de que un cuervo le disparara en la rodilla? Sí, antes de eso. No nos van a disparar, ¿verdad?, le preguntó, haciendo rodar una valla roja brillante entre las yemas de sus dedos. Dispararé a cualquiera que lo intente, prometió Ygritte mientras se metía otra valla en la boca. Lo mordió, los jugos le chorrearon por la lengua y los dientes. Le sonrió a su hermano, sabiendo que parecería como si la sangre cubriera sus dientes. Se metió una valla en la boca, siguiendo su ejemplo, y le devolvió la sonrisa, abierta de par en par. Los destriparé si se acercan, le prometió, cayendo los dedos de su mano izquierda sobre la espada corta de bronce atada a su cinturón. Justo como lo hice con ese espectro. Eso lo haces tú, pequeño. Ella le sonrió y alborotó su cabello desordenado con los dedos manchados de rojo, manchando el líquido pegajoso de su cabello mientras él le golpeaba las manos. Se topaban con más grupos de gente libre a medida que se acercaban al muro y a lo lejos la presencia siempre presente de esa gran división, el recordatorio de que su libertad era, en muchos sentidos, limitada. Tal vez lo fuera más, en la tierra más allá de ese gigantesco trozo de hielo, pero al menos sobrevivirían. Al menos su hermano podría vivir. Tenían cerca de 200 hombres cuando se encontraban a un solo día a pie del muro. Un explorador del pueblo libre los había visto, dirigiéndolos hacia el castillo, al que llamaban Escudo de Roble, que había sido abierto para el uso del pueblo libre y una pequeña guarnición de hombres Stark para dirigir la migración hacia el sur. Tomó un día adicional de viaje, viajando en el espacio entre el muro y 3 bosques encantados. El bosque estaba siendo talado hasta una legua de la muralla, grupos de trabajo de cuervos, sureños e incluso gente libre y algunos gigantes descuartizados durante el día, transportando los árboles caídos en largos trineos tirados por caballos de batalla y algún que otro mamut hacia la muralla. Para ayudar a fortificar los castillos, fueron los murmullos, reconstruir lo que los cuervos habían dejado caer en ruinas. La entrada a Escudo de Roble parecía recién despejada, había grandes rocas cerca, profundas hendiduras en el suelo que le recordaban a Ygritte las huellas de los trineos de los gigantes de las llanuras, o lo que el viejo Torgen les dijo que eran huellas de trineo. Las huellas apiñadas de mamuts en el suelo, excavadas profundamente en algunos lugares, eran una evidencia más clara de lo que despejaba el paso bloqueado que cualquier otra cosa. Cerca había guardias del pueblo libre, representantes de una docena de clanes diferentes, cada uno capaz de hablar las lenguas de diferentes regiones, además de las comunes. 20 a la vez, les dijeron, podían pasar. La mierda total de los caballos desde que el pasaje había sido cortado lo suficientemente alto como para que un mamut pasara por él, pero no discutieron. Había un área despejada cerca, una muralla construida en lo alto y reforzada con un pie de piedra en los 3 lados que daban hacia el muro donde se había establecido un campamento.
Ygritte e Yngve tardaron solo 2 días en entrar, junto con su prima y el resto de su clan. Durante ese tiempo, se les enseñó sobre el acuerdo, las leyes que tendrían que cumplir, las reglas que tendrían que conocer y respetar, incluso si podían ignorarlas dentro de sus propias comunidades. Lo que más la sorprendió fue lo rápido que dejaron pasar a los heridos, los enfermos se mantenían separados, pero se les cuidaba, pero la lesión de Yngve fue lo que hizo que ella y el resto de su clan pasaran más rápido al sur del muro. Ygritte había dudado, ante la oferta de uno de los hombres que llevaba el sello del lobo guargo, de que su hermano fuera visto por el curandero del castillo, un maestre, pero aceptó porque no se estaba curando tan rápido como debería haber sido. El viaje había sido largo, y algunas veces Yngve se había quemado un poco, pero nada que durara mucho. Era un joven el que los recibió, vestido de gris y tanteando un poco las herramientas que tenía. Se había disculpado, afirmando que acababa de llegar de un entrenamiento, que acababa de forjar su cadena, pero que había visto docenas de lesiones similares antes. Accidentes, los llamó, lesiones al trabajar el campo o construir. Dijo que él también estaba aquí a préstamo, ya que había decidido buscar lugares donde pudiera ampliar sus conocimientos y ayudar a los heridos. Ella había puesto los ojos en blanco, pero escuchó sus murmullos, comprendiendo que prefería tratar a los heridos haciendo el bien en lugar de a los heridos que luchan entre sí por razones insignificantes como el oro o las prostitutas. A su alrededor, en la larga habitación en la que estaba instalado, había varias docenas de camas con media docena de hombres y mujeres acostados o sentados en ellas. La bruja del bosque había fruncido el ceño, tenía razón en su apreciación. Se está curando bastante bien, considerando todas las cosas. ¿Dijiste que lo envolviste en hojas de col de invierno? Sí, asintió Ygritte, después de lavarlos con agua hervida y usar la pasta de hierbas. Ella había dictado los ingredientes a su murmullo, teniendo que aclarar varios de los ingredientes. La bruja dijo que era mejor que usar trapos. ¿Qué es? Empujó el brazo derecho de Yngve en el centro de la herida, lo que hizo que su hermano jadeara y temblara de dolor. Hay, por supuesto, un daño que tal vez no se pueda curar, pero creo que el enrojecimiento aquí. ¿Dijiste que tuvo fiebre la semana pasada? Lo hizo, pero se consumió rápidamente. Miró a Yngve, con unos ojos marrones que miraban por una nariz torcida. ¿Y ahora? ¿Ha sentido algo, ardor o escalofríos? Pica por los bordes, Yngve se mordió el labio, a veces no puedo evitar rascarlo, por lo general, por la noche. Eso no es bueno, dijo el maestre Inmed. Se alejó hacia una larga estantería, examinando un frasco tras otro. Regresó después de recoger una cuarta parte del contenido de un frasco en otro, que les llevó. Creo que hay una bolsa de infección que necesita ser eliminada donde está el enrojecimiento aquí, empujó suavemente, haciendo que Yngve hiciera una mueca, puedo hacer eso en solo unos minutos, si lo deseas. Levantó el frasco. Esto ayudará tanto con los restos que queden como con la picazón. Solo un poco antes de acostarse debería ser suficiente debajo de vendajes frescos. Se inclinó para mirar a Yngve directamente a los ojos. No debes picar. La sensación significa que tu herida está sanando fuerte. Cuando lo haces, puedes contraer una infección como esta. ¿Y si la curación no se hace cuando se acaba el ungüento? Hizo una pausa y la miró, considerándola por un momento. Puedo mostrarte los ingredientes, pero la mezcla debe hacerse así. Yo puedo instruir, pero tú debes escuchar. Haz lo que tengas que hacer, lo interrumpió Ygritte antes de que pudiera seguir sermoneando a su hermano. Entonces muéstrame lo que necesitaré. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba al hombre. Me aseguraré de que lo deje en paz a partir de ahora. Una sonrisa torcida partió su rostro. Sé cómo hacer una poción y una cataplasma y puedo seguir instrucciones. Mis tés de luna nunca fallaban. Él asintió, un ligero rubor le subió por el cuello mientras se preparaba para tratar la herida de Yngve. A pesar de lo guapo que era, el maestre también era flaco y bajo. Un hombre débil al que Ygritte podía apostar que no habría durado solo ni una noche si no hubiera salido del muro. Dejó que su hermano la sujetara del brazo con su mano buena mientras el maestre lo cortaba y lo drenaba. Más de lo que creía posible salió de la herida y entonces el maestre la quemó con cerveza e Yngve no pudo evitar el grito de dolor que salió de su boca. Ygritte apretó los labios, sosteniéndolo a su lado, mientras el maestre tejía la herida de Yngve con el hilo más fino que jamás había visto y la aguja más delgada y afilada. ¿Ygritte? La voz de su hermano sonó débil más tarde esa noche, mientras yacían uno al lado del otro en su tienda justo al sur de Escudo de Roble, rodeados de árboles con las hojas y agujas más verdes que jamás habían visto. Incluso la hierba parecía más brillante contra la tierra marrón que había debajo. Sí, murmuró ella, girando para mirarlo. Estaba acostado boca arriba,
la posición más cómoda para dormir. Él la miró en la oscuridad. No hacía tanto frío aquí como al otro lado del muro. Sus pieles les bastaban. Sus pieles y el calor de su primo y de los miembros del clan con los que compartían la tienda. Su clan, una vez grande, más grande que la mayoría de la región en la que vivían, se redujo a unos pocos. Familias extinguidas del mundo que no dejan más que recuerdos. ¿Qué nos va a pasar?, preguntó él, y ella pudo ver los dedos de su mano izquierda trazando los dedos inmóviles de la derecha. De vez en cuando podía retorcerlos, pero cada movimiento que hacía bajo su hombro derecho le provocaba escalofríos de dolor. Se mordió el labio. No lo sé, admitió después de un largo momento, pero sí sé una cosa. ¿Qué? Pase lo que pase, dijo y grite, poniéndose las pieles y liberando el brazo para poder estirar la mano y alborotarle el pelo, estaremos juntos. Y eso es todo lo que importa ahora.